Hola, ¿qué tal, amados hermanos en Cristo? Agradezco a Dios la vida, la salud, el bienestar que nos brinda, la misericordia que, que, que nos cubre en este día 30 de agosto del 2020. En especial, agradecer a todos ustedes que están conectados, escuchando, meditando este domingo la palabra de Dios. Situación que he repetido domingos pasados, pues lamentamos que no podamos reunirnos por razones de la contingencia sanitaria. En especial, pues agradecer por la vida de los hermanos de Iglesia Bautista Cristo es el Camino en la ciudad de Aguascalientes, que en estas semanas pues se elevó nuevamente el semáforo, pasó de naranja, lamentablemente subió otra vez a rojo y se tuvieron que haber muchísimo más restricciones en las reuniones. Y siguiendo, agradeciendo esta oportunidad de compartir con ustedes, repito, hemos venido tomando el tema de la vida cristiana normal y el versículo, el capítulo de Mateo capítulo 5 versículo 5 es la base de la meditación del día de hoy, que dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y la vida cristiana normal, de acuerdo a este texto y lo que vamos a meditar, debe ser lo normal en un cristiano, es que debe ser constante en renunciar a uno mismo cada día. Debemos ser constantes en renunciar a nosotros mismos cada día, de acuerdo a este versículo. ¿Eres manso? Yo quiero preguntarte, ¿eres manso? ¿Les gustaría ser mansos? Y bueno, la dificultad para contestar a estas preguntas radica en el concepto que cada uno tengamos de la palabra manso. Para algunos, un manso es una persona sumisa, con poco o mala iniciativa, despreciable y temeroso. Y si es así, nadie respondería a mis preguntas positivamente, porque nadie quisiera ser manso desde este punto de vista. Pero el Señor Jesucristo dijo: dichosos los mansos, porque el mundo entero les pertenecerá. Seguramente estaba pensando en una gran virtud que debemos adquirir. En su utilización en las Escrituras, la palabra manso o mansedumbre tiene un significado más pleno y profundo que en los escritos griegos seculares. Manso o mansedumbre consiste no solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes. Tampoco se trata meramente de su disposición natural. Más bien, es una obra efectuada en el alma y es ejercida en primer lugar y ante todo para con Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Pero existen gentes el día de hoy que consideran una gran virtud la rebeldía y alardean de ser muy rebeldes, insurrectos. Presumen de tener problemas con todo el mundo por su temperamento, como si eso fuera razón para felicitarles. Pero Jesús felicita a los mansos, a los humildes, a los dóciles, y los considera dueños de toda la vida. Y veamos en qué estaba pensando el Señor Jesús cuando dijo estas palabras, y cómo podemos interpretar y aplicar esta bienaventuranza a nosotros hoy. Podemos decir de este pasaje que dichosos los que son equilibrados, dichosos los que son equilibrados. Creo que alguna vez han visto en televisión o en vivo el show de un circo. Y dentro del show, del espectáculo del circo, ya hay algo que nos puede ilustrar esta parte de la mansedumbre. Y es la parte en la que aparece el alambrista.
¿Se imaginan a un hombre caminando por un delgado alambre a una altura de 15 metros o más? Todo el espectáculo que desarrollan en ese cable no es posible eh, si no hubiese tenido entre sus manos una barra de metal que mueven lentamente de un lado hacia otro, que les ayuda a equilibrarse. Aristóteles, el gran sabio griego, solía decir que una virtud era el término medio entre dos extremos. Era la mitad exacta entre un defecto y un vicio, y explicó la mansedumbre como la mitad entre la ira excesiva y la falta absoluta de ella. Podemos decir, aplicando este concepto del Nuevo Testamento, que la mansedumbre es la capacidad de enojarse cuando corresponde y no enojarse cuando no corresponde. En la época de Jesús se consideraba a la mansedumbre como una gran virtud y se pensaba que la diferencia entre enojarse correctamente y enojarse incorrectamente estaba en la razón del enojo o la ira. Uno debe molestarse cuando se insulta o ofende a otra persona, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no debemos airarnos cuando los insultos son para uno mismo. Sí, resulta contradictorio lo que se dice. También la mansedumbre, perdón, habla de control. Habla de la capacidad de sujetar los instintos, las emociones y no dejarse llevar por la explosión de nuestra naturaleza y temperamento. Se dice que el conquistador Alejandro Magno, aquel que tenía bajo su control a un ejército, mató a su mejor amigo con una lanza en una borrachera, en un ataque de ira. Lo irónico de esto es que controlaba a un gran pueblo, controlaba a muchos soldados, pero no pudo controlar su temperamento. También la mansedumbre nos señala la diferencia entre actuar y reaccionar. Las reacciones nunca traen nada bueno. ¿Por qué? Porque son espontáneas, son inmediatas, son mal dirigidas. Como discípulos de Cristo no deberíamos reaccionar, sino más bien actuar. Si alguien me golpea, pues por instinto quiero reaccionar golpeando también y defendiéndome. En cambio, el Señor nos dice que debemos actuar de otra manera. ¿Cómo? Poniendo la otra mejilla, orando por ellos, dándoles de comer, yendo el segundo kilómetro. En ese caso, nunca debo reaccionar, sino actuar por lo que creo con base a la palabra de Dios. Podemos decir, en este primer punto, que qué dichosos son los que mantienen un equilibrio con sus emociones y sentimientos, que saben cuándo enojarse y cuándo no, y que viven actuando en vez de reaccionando. Jesucristo nos dice que esta es la manera normal de ser del discípulo, de un discípulo. Cualquier otra forma de vivir es señal de que estamos en serios problemas espirituales que valdría la pena analizar y atender. Segunda razón, además de ser, de que dichosos son los que son equilibrados, podemos decir que dichosos los que se dejan enseñar. También se usaba la palabra manso, dócil en aquella época, como, como en la nuestra, para designar a un animal que ha aceptado el gobierno del hombre. Es decir, un animal que no es bruto, bronco, sino manso. Uno que obedece a la señal de su amo y que sirve para algo. Quintiliano, el profesor romano de oratoria, dijo respecto de algunos eruditos: sin lugar a duda, serían excelentes alumnos míos si no estuvieran tan convencidos
de que todo lo saben. A dichos eruditos les faltaba mansedumbre, esa que se puede describir también como humildad, esa humildad que nos permite aprender de cualquiera, esa humildad que hace que el liberal aprenda del conservador y hace que el conservador aprenda del liberal. Esa mansedumbre del humilde que siendo joven aprende del anciano o siendo anciano aprende del joven. Esa humildad, eh, esa humildad que hace, mm, pues, que nos permite crecer en la vida, porque nunca creemos haber llegado. No hay cosa más aberrante que un ignorante que dice ya lo sé, o uno que solo sabe lo fundamental, que no quiere saber más y todavía alardea de que no le hace falta saber más. Si así hubieran sido las gentes a las que hablaba Jesús, no les hubiera dicho bienaventurados, más bien les hubiera dicho pobres de ustedes, pero les dijo dichosos, felices, bienaventurados, porque eran gente humilde, dócil y mansa, que reconocían profundamente que debían aprender más y más de aquel maestro extraordinario. Y no solamente lo reconocían, sino que estaban a los pies del maestro para aprender. Podemos decir entonces, qué dichosos son los que se dejan enseñar, los que tienen suficiente humildad para darse cuenta de su ignorancia y son capaces de aprender de cualquiera. La invitación del Señor es que apetezcan los cursos, talleres, clases y capacitaciones para que aprendamos juntos a los pies del al maestro de maestros, usando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, quienes comparten de su experiencia de aprendizaje personal con el Señor. De no ser así, hay que acudir al médico divino. Y permítame usar esos términos. Hay que acudir al médico divino para que nos diagnostique qué males tenemos en nuestra salud espiritual y nos dé un desparasitante, nos desparasite para degustar de la palabra de Dios y dejemos de ser anoréxicos y bulímicos espirituales. Tercer aplicación, además de ser dichosos los que son equilibrados, dichosos los que se dejan enseñar, podemos decir que dichosos los que se someten al control de Dios. Todo lo que hemos dicho hasta ahora resulta difícil de lograr por nosotros mismos. ¿Cómo podemos ser humildes para aprender si somos egoístas y soberbios por naturaleza? Aquí la respuesta. Todo lo anterior no es posible a menos que dejemos que Dios controle nuestra vida. Todo esto será posible cuando dejemos que Dios controle nuestra vida. La mansedumbre no es ni será parte de nuestra vida a menos que dejemos que Dios nos controle. Ser manso no es ser débil, sino poderoso, porque es Dios obrando en nuestra vida. Repito, ser manso no es ser débil, sino poderoso, porque es Dios obrando en nuestra vida. Y no cabe duda de que el hombre más poderoso, fuerte, líder, ejecutivo, legislador y famoso del Antiguo Testamento fue Moisés. Y la Biblia dice de él que él era el hombre más manso sobre la tierra. Eso lo leemos en Números 12:3. Y la razón por la que era así, manso y poderoso, era porque se dejó controlar por Dios. Fue obediente después de su encuentro personal con Dios. Antes de su encuentro con Él, llegó hasta el crimen por causa de la ira, pero fue transformado. Toda la Biblia, de toda la Biblia, perdón, el Nuevo Testamento nos dice que el más poderoso y también el más sabio que ha habido ha sido nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11:29 dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Fue manso y poderoso
en virtud de su sometimiento al control de Dios sobre su vida. El Señor Jesucristo fue al desierto porque el Espíritu Santo lo llevó. Así dice Mateo 4:1. Y del mismo modo, todo lo que hizo fue guiado por su Padre. Así que la mansedumbre no es otra cosa que el control de Dios sobre nosotros. Repito, la mansedumbre no es otra cosa que el control de Dios sobre nosotros. En tanto que le demos a Dios el control de nuestro temperamento, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestro pensamiento, etcétera, seremos mansos. Y por la mansedumbre, poderosos. Y del mismo modo, en tanto que no le demos a Dios el control de nuestros pensamientos, emociones, deseos, etcétera, y queremos controlarlos nosotros mismos, seremos rebeldes y débiles, como un animal que no es manso y que por cierto, al cual que por cierto se le llama bruto. Concluyo con nuestro reto. Podemos decir entonces, qué dichosos son los que se ponen bajo control de Dios, porque es la única manera de ser realmente grandes y poderosos. Por ello, se tiene que comprender con claridad que la mansedumbre, esa mansedumbre manifestada por el Señor y recomendada al discípulo, es resultado de poder. La suposición que se hace comúnmente es que cuando alguien es manso es porque no puede defenderse, pero el Señor era manso porque tenía los infinitos recursos de Dios a su disposición. Descrita en términos negativos, la mansedumbre es lo opuesto a la afirmación propia y al propio interés. Es una ecuanimidad de espíritu que ni se entusiasma ni se deprime, simplemente porque no se ocupa en absoluto del propio yo. Finalmente, debemos considerar lo que nos dice el mismo espíritu en Gálatas 5:23. Dice que este es uno de los frutos del espíritu en nuestra vida, por lo que la mansedumbre debería hacernos algo natural. Así que, al seguir a Cristo, somos por naturaleza mansos. Pero además debemos buscar la mansedumbre y hacerla cada día más parte de nuestra vida. La bienaventuranza dice además, porque ellos recibirán la tierra como herencia. Uno hubiera esperado exactamente lo opuesto, creyendo que los mansos no conseguirían ningún sitio debido a que todos los ignoran o incluso se aprovechan de ellos y los pisotean. Son los fuertes, los dominantes, los que tienen éxito en la lucha por la existencia. A los enclenques les toca la peor parte. Pero la condición bajo la cual tomamos posesión de nuestra herencia espiritual en Cristo no es la fuerza, sino la mansedumbre, la humildad, porque, como ya lo hemos visto, todo es nuestro si nosotros somos de Cristo. Todo es nuestro si nosotros somos de Cristo. Proverbios 16:32 nos ayuda con este concepto cuando dice, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Amados, la renuncia a uno mismo es el camino al dominio del mundo. La renuncia a uno mismo es el camino al dominio del mundo. Mi deseo y oración es que seamos como el barro en manos del alfarero, perfectibles. Que seamos esas personas que buscan el equilibrio en todas las cosas, que aprendamos cada día más y más del Señor para crecer en su gracia y conocimiento, dejando de lado el orgullo y la indiferencia para convivir en armonía y crecer juntos como cuerpo de Cristo hasta llegar a la plenitud de aquel que es la cabeza de la iglesia, Jesucristo, al cual, en sometimiento por ser nuestro Salvador, démosle siempre toda la gloria, la alabanza, el poder y la adoración como nuestro Dios y Señor. Amén. Amados hermanos, que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.
Hasta pronto. Que Dios les bendiga.